Bien, el día de hoy quiero compartirle un tema que tiene que ver con propósitos. ¿Cuántos tenemos propósitos en la vida? ¿Sí? Y hay propósitos inmediatos, a mediano plazo y a largo plazo. Y cada uno de nosotros, como buenos administradores, debemos aprender a manejarnos en estos tiempos. Porque de esta forma, cuando llegamos ya al mero momento, no estamos desesperados buscando cómo le vamos a hacer, sino que ya venimos previamente preparados. Y esto es bonito cuando hay una buena organización. Dijo el Señor, mi pueblo perece, ¿por qué? Y eso tiene que ver con falta de visión, falta de entrenamiento, falta de preparación, por exceso de pereza. ¡Ay, santo el Señor! Sí, desenfoque. Pero hoy quiero hablarte de un profeta que Dios llamó con un propósito. A todos nos llama con un propósito, pero este profeta tiene un punto muy, muy importante porque él se desenfocó en el llamado y tomó una decisión no muy buena y hubo consecuencias. Y este profeta es el profeta Jonás. El tiempo que vivió Jonás fue un tiempo muy difícil. El pueblo de Nínive, donde se le tenía que predicar a ese pueblo era un pueblo de mercenarios. Eran delincuentes a todo lo que daba. Y eran contratados como mercenarios, como sicarios para matar, para destruir. Y la ciudad, pues era una ciudad conocida por ese tipo de cosas. Y Dios le da una palabra a Jonás y le dice, ve y predícales arrepentimiento. Y Jonás se rehusó, porque él no entendió en este momento la misericordia de Dios y las oportunidades que Dios nos da para salvación. Dios tiene un propósito con ese pueblo. Fíjese que esto es tremendo, porque ese pueblo que Dios salva, que al final todo vamos a irlo viendo ahorita, cómo Dios lo va a hacer la presentación, cómo Dios trata con Jonás y todo lo que pasa, ahorita lo vamos a ver. Al final de cuentas, Dios le da una segunda oportunidad a Jonás para que haga lo que tiene que hacer, y era pregonar, predicarles, advertirles. Y lo más importante o interesante en esta ilustración es que toda aquella generación se arrepintió. Se pusieron todos en oración y en ayuno. Todo un pueblo de perversos. Usted podrá ver, por ejemplo, en la iglesia, hermano, vamos a convocar ayuno, que hay gente que de plano no responde para eso. Pero hay gente que dice, amén, hermano, claro que sí, ahí estamos. Pero gente mercenaria, gente impía, gente que no temía a Dios, obedecieron y acataron la voz del Señor, y Dios tuvo misericordia y lo restauró. Pero, diga conmigo, pero el pueblo, los judíos, fallaron. Y a veces decimos, ¿cómo Dios mueve las cosas de una forma tremenda? Y ese mismo pueblo después volvió a caer y se convirtió en el enemigo del desobediente pueblo de Dios. La pregunta es, si Dios sabía que este pueblo iba a ser, el que juzgara o el que amonestara al pueblo del Señor, ¿por qué de una vez no lo quitó? ¿Por qué no lo quitó? ¿Por qué lo perdonó? Porque Dios se vale de lo que Él quiere, y es un Dios soberano, y les da la oportunidad de salvación. Y lo más terrible es de que aquel pueblo, una vez de que tuvo misericordia, se apartó una vez más, y vino y fue como un látigo para el pueblo de Israel. Al escuchar esta historia, o al leerla o profundizarla, nos damos cuenta de los propósitos que Dios tiene para su pueblo, y el pueblo no todo el tiempo lo entiende o lo entendemos.
No nos damos cuenta que el tiempo que estamos viviendo es relativamente corto y las oportunidades están delante de nosotros y simplemente no las miramos. Lo que sucedió en esta ocasión fue un desenfoque. Es querer hacer lo que yo quiero, aunque Dios me lo dijo. Y ahí vamos a entrar en esa línea. ¿Cuántas veces usted sabe lo que debe de hacer, mas sin embargo no lo hace? Y dices, después, como si tú tuvieras el control de tu vida y a Dios lo haces a un lado para hacer lo que tú quieres hacer. Esto es duro en el sentido que Dios al que ama lo disciplina. Y al que no disciplina, pues lo tiene por bastardo. Y no puede haber un hijo de Dios que haga lo que le da su gana. Todos los hijos de Dios debemos obedecer. Porque en esa obediencia está nuestra bendición. Tal vez Jonás no pensó en el momento, voy a desobedecer a Dios y voy a hacer lo que yo quiero. Pero al final de cuentas, eso fue lo que hizo. Tal vez usted diga, no, es que no me voy a convertir en un pecador, en que dure 2 semanas sin ir a la iglesia, no pasa nada. Sí, así pensó, algo sencillo. Jonás dijo, no creo que pase nada, simplemente, pues yo le digo, ay Señor, se me olvidó que me dijiste que fuera para allá. Pero Dios va a convocar segundas y terceras cosas o personas que te van a confrontar con tu destino. Te van a confrontar con tu llamado. Te van a hacer virar, no importa dónde hayas llegado o hasta dónde estés. En el propósito de Dios deberás regresarte. Dios utilizará un gran pez, como en el caso de Jonás, o utilizará lo que tenga que utilizar. Pero ese Jonás va a entender la lección. Y muchas veces nosotros estamos allí y decimos, no, pues eso fue los profetas, yo qué, yo simpatizo. Bueno, el día que tú nazcas de nuevo y te conviertas en un hijo de Dios, dejarás de claudicar en 2 pensamientos. Tu pensamiento se colocará en uno solo y amarás a Dios y lo seguirás con todo tu corazón. Mientras no haya una decisión en nosotros y todavía no se nace de nuevo, nuestra vida es itinerante, es insegura, es inestable. Puedes estar y no sientes ni remordimiento en tu corazón. Pero cuando Dios te llama, tú ya no puedes hacer eso. Cuando tú naces de nuevo, hay una premura, hay una urgencia, hay una necesidad, hay algo que se debe de hacer y tú sabes que lo tienes que hacer. Así que vamos a introducirnos por favor a Jonás capítulo 1. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Me preguntaron a los niños que si cómo se llamaba el gran pez que se comió a Jonás. Y dijo que se llamaba Pum. Porque en la canción de los bebés les decía, y vino un pez muy grande y Pum, que se lo comió. Ok, vamos a leerlo, hermano. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Hasta ahí vamos a dejarlo. Padre, gracias te damos en esta preciosa mañana por la gran oportunidad que nos concedes de estar delante de tu presencia. Hoy nos humillamos ante ti y reconocemos que somos faltos, que necesitamos cada día de tu presencia.
Señor, habla nuestras vidas en esta hora. Te pido, mi Padre, que uses mis labios para que tu palabra sea expuesta, Señor, para instruir a tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amados, hoy estamos viviendo en tiempos donde la gente está luchando por muchas cosas. Y sabe, al mismo tiempo, alguna vez dice uno, pues ya no siento lo duro. ¿Sí he escuchado ese proverbio? Ya no siento lo duro, sino lo tupido. Cosas que suceden al mismo tiempo. A veces hay presión, hay cansancio, enfermedades, incertidumbre, decisiones que realmente pesan, heridas que aún no han sanado el corazón, caminos que no se sabe cómo tomar, situaciones en nuestro matrimonio, con nuestros hijos. De pronto se nos pone pesada la carga. Y hay otros momentos, hermano, donde nos sentimos raros, nos sentimos incompletos, inseguros. No le decimos a nadie, pero adentro hay algo como que no está funcionando como tú sabes o quieres que funcione. Te sientes insegura, inseguro, te sientes incompleto. Tienes lo material, tienes lo demás, pero hay algo allí. Hay algo que no sé qué es, pero me hace sentir inestable. Y allí es donde nosotros abordamos otro tipo de cosas. Muchos sienten que Dios los está llamando, pero también sienten que no están listos para ese llamado. ¿Algunos de ustedes en estos últimos meses, algunos días, ha sentido de parte de Dios que la comisión que Dios te ha dado se está abriendo más, se está revelando? ¿O simplemente echas hacia adelante y dices, no, todo tranquilo, todo bien? Cada día que Dios nos regala es un acortamiento de nuestra vida y es un acercamiento al propósito de nuestro Dios. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Dentro de ese propósito, hermano, nosotros no nos creó Dios para venir a formar parte de una empresa. O sea, Dios nos va a hacer sus hijos y meterlos al yugo de esclavitud. Dios no te creó a ti para darte una empresa que te saque del propósito de Dios. Eso Dios no lo hace. Lo que sí hace Dios es bendecirte, darte una empresa para que sojuzgues, le saques jugo y no que ella lo haga contigo. Que tú aprendas a ver el propósito. ¿Por qué tienes eso? No sea eso el propósito de tu vida. No sé si me explico aquí. En Cristo, hermano, así como los apóstoles, así como Abraham, así como Josué, como Caleb, como Moisés, como cada uno de los protagonistas de aquella gran historia, fueron reivindicados, fueron puestos como íconos, hermano, en la historia, para que nosotros hoy nos demos cuenta que Dios está a punto de terminar su programa, su plan. Y nosotros de pronto nos vemos tan enrolados en los sistemas que nos olvidamos que tenemos un Padre y que tenemos un trabajo que realizar aquí en la vida. Hace muchos años, hermano, cuando Dios me llama a través de mi padre. Mi padre no era cristiano. Mi padre tomaba mucho. Y Dios usó esa forma para llamarme. Es interesante y es curioso ver cómo Dios llama y cómo Él quiere llama. Bueno, el amor de mi padre hacia mí, de mí hacia mi padre, era algo muy bonito. Mi padre no solamente fue un padre, sino fue un amigo para mí. Y nos conducimos y nos trabajamos muy bien, bien bonito, trabajamos a gusto. Llega el momento donde mi padre se enferma. Llego de trabajar y él siempre me recibía, soltero obviamente, me recibía y ¿cómo está, hijo? ¿Todo bien? Sí. Y tenía una mesita ahí en la entrada, tenía su botella de ron y su refresco o agua mineral.
Este día llegué y dijo, oh, siento inflamada la barriga, me dijo, ¿sí? Y tomó agua mineral, puso limón, le echó sal, se la aventó y de repente empezó a vomitar. Caminaba y iba echando todo en trozos su hígado. Yo me asusté mucho, se cayó en su mismo vómito de sangre, no lo podía levantar, me asusté mucho. Y se puso muy grave porque se empezó a desangrar. Y Dios utilizó forma porque no tenía seguro mi padre, lo metía al seguro por mi seguro, como si él fuera yo. Y fue una historia tremenda, pero dentro de todo esto, yo le decía a Dios que no servía a Dios, no me congregaba, no iba a la iglesia. Mi madre siempre nos estuvo invitando, pero es lo que pasa con algunos de nosotros que tenemos una reserva, y a algunos les he compartido mi testimonio, como yo tenía un recelo contra los hermanos hipócritas, decía yo. Y decía, si realmente eso fuera de veras, no se portaran así. Y eso yo lo tenía muy fuerte. Y le clamo a Dios, digo, Dios mío, yo sé que no tengo voto delante de ti. Y que puedes decirme, ahora sí me necesitas. Pero tú eres Dios bueno. Ten misericordia de mi Padre. Señor, ayuda a mi Padre. Señor, si tú lo ayudas, yo te voy a servir. Pero en el momento de nuestra desesperación, no entendemos lo que eso significa. Porque tú solamente quieres resolver el problema a cualquier costa. Pero no te das cuenta que la palabra que tú sueltas y llega al trono de Dios, se liga como un compromiso delante de Dios. Que no somos ingenuos, no somos niños y no somos ignorantes para no reconocer lo que dijimos. Sí, lo sabemos muy bien. ¿Cuántas veces le dijimos, Dios mío, si tú esto y si tú lo otro, yo esto y lo otro? Sí, ¿cuántas veces hemos hecho esto y no hemos respondido como Dios nos respondió? Pero Dios ha tenido misericordia. Dios es un Dios de gracia y de misericordia. Porque Dios usó muchas cosas, muchos medios para devolverle la vida a mi padre. Cuando Dios le devuelve se lo voy a abreviar así rápido, esto es un testimonio tremendo. Cuando mi padre comienza a evolucionar, porque toda la sangre la obraba, andábamos buscando sangres, pintas de sangre, donadores por todos lados, y no se podía más. Y es cansado esto, hermano, usted lo sabe. Yo trabajando y no podía dejar el trabajo, por ahí, corriendo y haciendo, y era difícil. Pero cuando Dios permite, le da la sanidad a mi padre, que mi padre no quería nada con Dios tampoco, pero tuvo misericordia de él. Por eso miro a la gente de Nínive y digo, wow, perversos, terribles, mercenarios, pero Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia. Llegaba a mi mente y decía, el enemigo, obviamente, pensamientos de mal. El tema de tu padre era meramente casualidad. Ni te adjudiques, ni creas de que por lo que dijiste, o sea, ese compromiso que tú hiciste de que servirle, no, quítate de rollos, eso no es cierto. Eso iba a suceder porque iba a suceder, era casualidad. ¿Cuántas veces te llega eso a la mente? Que le clamaste a ese Dios cuando estabas en aprietos, en dificultades, y Dios te abrió la puerta y solucionó tu problema, y ahora tú dejas todo tirado porque no te importa nada, ya lo tienes, ya está. Somos ingratos, hermano, con Dios. Nos comportamos desleales ante Dios porque Dios abre la oportunidad y te bendice y te da la oportunidad de ser llamado un hijo de Dios y un servidor de Dios, y tomas en poco el llamado de Dios. Hay muchos Jonases el día de hoy. Hay muchos profetas con nombre, pero pocos son aquellos que toman la responsabilidad.
¿Qué pasa, pastor? O sea, se convirtió en el momento que Dios sanó. No, para vergüenza mía. Ya Dios estaba tratando conmigo de una forma fuerte, pero yo con mi mente, mi mentalidad carnal, humana, pensando de que si Dios era real, que si Dios era como la gente decía, ¿quién era yo? Me sentía insignificante para que Dios me pudiera verificar que Él es Dios. Decía, Señor, ¿yo quién soy para que tú me muestres quién eres tú? Yo me siento como un pedazo de partícula de polvo en la vida, Señor. Aquí estoy, no sé ni por qué estoy, pero aquí estoy. Quiero pensar que tú eres Dios, pero mi intelecto, mi ignorancia no me deja ver lo que hay. El tiempo, amados, que Dios me ha concedido servirle. No le estoy hablando de 10, 15, 20. Estoy hablando de más de 30 años después de que sucedió eso. ¿Qué pasó, pastor? Bueno, dentro de mi corazón había dudas, como muchos las tienen. Si Dios es Dios, pues ¿qué papel juego yo? Hay gente con mucho conocimiento, gente que ha estado su vida en las iglesias. Yo no tengo nada de ese tiempo. Soy ignorante de las cosas de Dios. ¿Qué Dios se fijará en mí si hay gente que va delante de mí? A algunos le van a pasar esto, que sientes que tú no tienes parte en el programa divino de Dios y te sientes como ajeno a las cosas de Dios, y miras gente que lleva, hermano, millas adelante de ti. Pero Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia. Dios se vale de aquellos que claman al Señor y escucha su voz en lo más profundo. Hermano, Él puede entender y ver el clamor que hay en el corazón de aquella persona. ¿Cuántas veces tomas en duda, hermano, si Dios existe? Tal vez no lo dices por temor, pero lo piensas, y Dios discierne las intenciones de tu corazón. Y digo, ¿cómo es posible si nosotros podemos dimensionar y ver cuál es el propósito de Dios? ¿Cómo yo no puedo entrar a ese propósito? ¿Qué es lo que me obliga a no entrar? Porque todos somos llamados, venid a mí, todo el que esté cansado y cargado, yo lo voy a hacer descansar. Y decimos, te miro luego, Señor, ya que me sienta más cansado, todavía la puedo. Si en nuestro tiempo de fuerza, en nuestro tiempo donde hay energía y nuestros pensamientos están listos, prestos, no logramos asimilar nuestro presente, nuestro mediano plazo y largo plazo, ¿crees que cuando llegues adulto lo vas a poder hacer como lo haces hoy? Va a ser más difícil. Yo recuerdo a mi abuelo, que ellos eran católicos, y en un momento a mi madre le dijeron, he perdido a mi hija. Aquí está mi madre, que testifique. Un día debías de testificar, mamá, el precio de tu discipulado. Como su madre la sacó, dijo, ya perdí mi hija, te volteaste, te cambiaste de chaleco. Y mi abuelo era muy duro, muy regañón. Pero cuando Dios los alcanza, Dios los toca, un día me dijo, hijo, cuando yo estaba joven, tenía amistad con el padre de mi pueblo, y los dos íbamos y cerrábamos la cantina para nosotros y nos embriagábamos. Nunca aquel sacerdote me dijo ni me habló acerca de Cristo. Ahora he entendido, pero soy viejo. Él se había caído y se había quebrado su pierna, y le habían puesto un platino en su pierna, y luego se volvió a caer y se volvió a lastimar, y ya estaba en silla de ruedas. Y decía, ahora yo quiero hacer lo que de joven yo agarraba los caballos y los domaba y me respetaban por eso.
Dice, pero ahora me siento vulnerable a las cosas. Ahora que tengo la verdad de conocer a Jesucristo, me siento imposibilitado de hacer lo que quiero hacer. Pero ¿sabe qué hacía este varón, mi abuelo? Agarraba su silla de ruedas, amado hermano, y se salía a repartir folletos por la calle. Y se pegaba así en la frente, decía, no sirvo para nada, decía. Qué tremendo, amado hermano, cuando Dios te llama con un propósito y nosotros no entendemos que los años caminan luego, se van pronto. Apenas ayer me estaba casando y tenía a mis hijos en los brazos. Hoy ya se completaron 60 años. Pero hay algo de lo cual me siento orgulloso, y la gloria para Dios es que lo mejor de mis días, lo mejor de mis años, lo mejor de mi vida, se lo entregué a mi Señor Jesucristo. Digo, Señor, mi vida te pertenece a ti, Señor. No ha sido fácil, pero he creído en el Señor y le doy gracias a Dios por esa mujer que puso a la par mía, que caminamos juntos. Caminamos juntos. Si yo caigo, ella me levanta. Si ella desmaya, vámonos, mija. Y cuando los dos caemos, el Señor nos restaura. El pensar en la vida de Jonás, ¿por qué tomó una decisión así? Y decimos que ingenuo Jonás. Pero no consideramos que nosotros una y muchas veces hacemos lo mismo. Miramos a Pedro, ¿cómo se le ocurre a Pedro negar, traicionar a Cristo? ¿Cuántas veces lo hemos hecho nosotros? ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Aún así, aunque el corazón de Jonás era difícil, para él no era un tiempo fácil, tampoco era un tiempo cómodo, pero era un tiempo ideal. Era un tiempo que Dios estaba llamando a un pueblo y estaba llamando a un profeta. La excusa de Jonás sonaba muy lógica. Decía, no quiero ir a Nínive. Ellos no merecen misericordia. Pero su propósito era más grande que su argumento. Hoy no es diferente. Dios sigue llamando personas en tiempos difíciles. Dios sigue levantando hombres y mujeres en medio de crisis. Dios sigue hablando aún cuando tú sientes que no puedes, no sabes, no quieres o no estás listo. Dios sigue llamando. Por eso dice la palabra que de lo vil y menospreciado ha sacado Dios para avergonzar al fuerte, al entendido. Porque no se trata del que hable bonito, se trata del que lleva en su voz el valor de lo que habla, en su testimonio lo que predica. La excusa siempre parece razonable, pero nunca es obediente. La excusa siempre parece razonable, pero nunca es obediente. Jonás tenía un llamado claro, pero también una excusa muy fuerte. ¿Cuál es la excusa que tú usas, hermano, hermana? Hay excusas comunes. Vamos a llamarlas genéricas. Mal de muchos, consuelo de algunos. Complételo. La excusa de Jonás sonaba lógica, sonaba emocional, incluso espiritual, pero no era obediencia. Dice allí en el verso 3, dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿En qué momento nosotros nos levantamos para huir de la presencia de Jehová? En el momento que te dejas llevar por otras cosas antes de la voz de tu Dios. Jonás no discutió con Dios, no dijo no quiero ir, simplemente huyó.
¿Será que Dios le está hablando a alguien que está huyendo de su ministerio? ¿Será que Dios le está hablando a alguien que está tratando de evadir la responsabilidad del llamado de Dios, del trabajo a la obra? La excusa no siempre habla, muchas veces se demuestra con acciones. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús en Lucas 9:62? Que el que mira atrás no es apto para el reino. Dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Agrupa, dice: ninguno, diga conmigo, ninguno. Aunque yo haga más talentos que el otro, diga, ninguno. Aunque yo haga más veces el aseo, diga, ninguno. Aunque yo predique más en más lugares, ninguno. Aunque yo haya nacido en cuna cristiana, ninguno. ¿Qué significa ninguno? O sea que si tú entraste a servir al Señor, no puedes voltear atrás, no puedes. Eso dice Jesús, no lo digo yo. Qué exagerado, ¿verdad? Por eso me gusta unirme con aquellos hermanos que agarran sus vacaciones y se van de... Así hay muchos Jonases, tenga cuidado, porque se lo va a comer el pum. El que mira atrás no es apto para el reino de Dios. La excusa, el miedo, la comodidad, tu propia opinión te descalifica del avance espiritual que debes de tener. No, es que mi patrón, es que mi trabajo, es que mi esposa, es que mi esposo, es que mis hijos, es que. Pablo le dijo a Timoteo: ninguno, diga conmigo, ninguno que milita se enreda en los asuntos de la vida a fin, dígalo, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dice: ninguno. ¿Será que usted sí es VIP ante Dios? ¿Será que yo soy VIP? ¿Yo puedo hacerlo? No, ninguno, dice la Biblia. Jonás puso la mano en el arado, pero miró hacia atrás. Su excusa lo hizo retroceder. Jonás miró atrás. Su excusa lo desenfocó, lo desvió, lo desconectó del verdadero propósito. ¿Sabe qué es lo que hace la excusa? Te da comodidad. Hay mucha gente cómoda. No, aquí tranqui, hermano, la bendición de Dios. Cuando llegue la prueba, no vas a estar listo, porque Dios nos trae así, hermano, para que no nos peguemos, no nos tuyamos espiritualmente. La obediencia, ella te incomoda, pero te lleva a tu propósito. La obediencia te incomoda, es como, es que ahora es jueves, es que ahora no se va. No, que sí se va. No, pero es que ahí viene enfadoso el hermano, predica una hora. No, hombre, si así apenas lo toleramos. ¿Qué? Tal vez haya una palabra que tú necesitas ese día, y esa palabra la vas a necesitar adelante. Y Dios no lo hizo por casualidad. O sea que tenemos el privilegio de venir en ciertos momentos cuando tengo oportunidad, y la voy a aprovechar al 100. Déjame decirte algo, que si realmente aprovecháramos al 100, desde el momento que tú entras apagarías tu celular. Desde el momento que tú entras te dejarías de andar para arriba y para abajo buscando la forma. ¿Cuál forma? Pues la forma de evadir. Te enfocaras a lo que vienes, si realmente. Pero no. Hay muchas situaciones. Por eso, de cierta forma, yo he restringido de cierta forma
el comercio dentro de la iglesia, entre nosotros, vender, porque se rompen los principios y después va a ser una mercadería simplemente. Se pierde una y otra excepción en su momento, pero no todo el tiempo, porque hay una intención a lo que venimos. Nuestros hijos, hermano, no son la excusa para andar fuera, y se los comparto de una vez, con todo amor. Disciplínalos, enséñalos que se sujeten. No le traiga juguetes al culto. Pero es que ¿cómo lo entretengo? Esa es tu responsabilidad. ¿Qué voy a hacer? Pídele a Dios. Pero traemos fiesta, fútbol allá afuera, soccer. Alábele, hermano. No todos tienen niños, pero los que tienen, agárrenla. ¿Será que usted, pastor, no tuvo niños? Por eso es lo que dice. Le digo yo. También nos tocó servir al Señor. Nuestro niño nació dentro de la iglesia. Y nosotros, yo tocaba, predicaba, mi esposa y todo. ¿Sabemos lo que es eso? 2, la excusa siempre te lleva en dirección contraria al propósito de Dios. La excusa siempre te lleva en dirección contraria. Y a veces la amamos porque hay gente que no tiene ganas de asistir, hermano. Hay gente que dice, ay, qué pereza. Y no es de que te duelan los callos, que te duela la muela. No, es que es tu costumbre. Así lo manejas. Y a vosotros nos habla el Espíritu Santo. Que no te acomodes. Porque esa no es la dirección correcta que estás tomando. No es la correcta. Pero es que no, hermanito. Los que vamos creciendo en la obra del Señor, ¿cómo volveremos a como estábamos antes? Si antes eras mejor que hoy, ahora tienes un cargo, ahora tienes un ministerio, no puedes estar más atrás que cuando comenzaste, ¿o sí? ¿No se supone que estamos viendo la obra en general, el crecimiento de la obra de nuestro Señor y trabajamos en conjunto? Sí, entonces, aquí no hay partidos. Aquí no debe haber grupos diferentes a lo del propósito de la iglesia. No funciona así. No es así. Tenemos que estar entrelazados en una misma comunión para que todo sea de bendición en Dios. Que se cumpla el propósito. ¿Cuánto decimos amén? Jonás tenía un destino claro. ¿Cuál era? Nínive. Pero su excusa lo llevó exactamente al lado opuesto, a Tarsis. O sea, esto me enseña que la excusa nunca te dirige hacia Dios. La excusa siempre te empuja a hacer tu propia voluntad. La excusa siempre te lleva en dirección contraria al verdadero propósito. Jonás debía de ir al este, pero él se fue al oeste. Debía acercarse a la presencia de Dios, pero huyó de ella. Por eso decía el verso 3 ahí, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. La pregunta del millón: ¿estará usted lejos de la presencia o estará en el llamado de la presencia de Dios? Es algo que tenemos que examinarnos nosotros mismos. Proverbios 14, verso 12 dice que hay caminos que parecen correctos, pero que su fin es un fin ¿de qué? De muerte. Jonás debía obedecer, pero mejor se justificó. Dijo, no, esto. La excusa siempre parece correcta, pero siempre termina mal. La excusa te desvía, el propósito te alinea. La excusa te confunde y el propósito te enfoca.
La excusa te aleja, pero el propósito te acerca a Dios. Número 3, Dios confronta la excusa para rescatar el propósito. Y en esta parte, hermanos, es donde muchas veces nos hallamos en alguna situación que no consideramos que vendría, y donde parece que las puertas se cerraron. Un día, aquel hombre de Dios, Moisés, sacó a 2.5 millones de personas de la esclavitud, y en un momento le dice a Dios: Señor, ya no aguanto más. ¿Que acaso yo soy la madre o la nodriza de esta generación? Diciendo: ya no me la acabo con esta gente. Llegaron a un lugar y le dice Moisés a la gente: acuéstense ahí, Dios peleará por nosotros. Ya esos momentos que ya no quiere tirar la toalla, ya no me la acabo, ya no sé qué hacer, acuéstense ahí. Señor, no, hombre, esta gente que me pusiste. Y le dice: Señor, ve y dile a ese pueblo que se levanten y que marchen. En otras palabras, ve y dile a ese pueblo que retomen el propósito. Hoy están atravesando dolor y aflicción y se sienten perseguidos, pero yo los estoy llevando a una tierra de bendición, a una tierra donde va a dar fruto que ustedes nunca sembraron, una tierra de leche y de miel, una tierra que fluirá la bendición. Esfuércense. Y tú, Moisés: Señor, ¿qué traes en la mano? Una vara, Señor. Vaya con esa vara y abra ese mar. El Señor te reivindica en medio de tu momento de soledad, tu momento que sientes que vas a tirar la toalla. El Señor siempre ha estado allí, pero tú te alejaste como Jonás. Hay un propósito en tu vida, pero pusiste otras cosas que no van allí. Cuando no obedecemos nos cuesta más caro. Jonás tuvo que pagar un viaje, tuvo que pagar hospedaje dentro del vientre de un pez. Y no es como llegar a un asiento, hermano, cómodo, reclinable, en el estómago de un pez. Jugos gástricos, peste. No era fácil, pero era el precio de su desobediencia. Entonces, ¿quiere decir que Dios está castigando a Jonás? No, espérate, allí quiero llegar. Muchas veces usted cree que Dios lo está castigando porque no ha querido hacer su voluntad. Dios es un Dios de amor, y Dios lo que quiere es rescatar el propósito por el cual te llamó. Le decía a Dios, hermano, después nos concede algunos años con mi padre vivo, y sucedió que cuando se recupera mi padre, pues ni yo entraba y él tampoco, pero en su momento entré yo. Y Dios trató conmigo, hermano, algo bien. Aquel día que vine al altar, a la iglesia donde llegué, yo no quería pasar, yo estaba atrás y el hombre predicador estaba hablando al que estaba allá atrás. Usted que está allá atrás, y yo buscando que hubiera alguien, no era yo. Pase aquí al frente, Dios tiene algo para usted. Y yo digo: ¿cómo es, hombre? ¿Qué pienso? ¿Qué? ¿A poco nomás porque dice pase, yo paso? Estás loco. No paso, y no paso, ¿y qué? ¿Qué? No, ¿qué? A veces nos sentimos tan felones, perdóname la expresión. No quiero nada. De eso se vale Dios. De esos. Cuando yo menos pensé, yo no digo que ángeles fueron y me trataron, pero yo ya estaba aquí llorando como un niño. Lloraba por mis ojos lágrimas y por mis narices otro tipo de sustancias. Pero lloraba no por 10, 15 minutos, por horas. Eran las 2 de la mañana y yo no me podía levantar del altar.
Porque cada vez que yo lloraba, sanaba mi alma, mi corazón, hermano. Había una contestación que yo un día le dije: Dios, ¿cómo yo sé que tú eres Dios? Ahora el amor de Dios me estaba constriñendo, me estaba sanando, me estaba liberando, me estaba encontrando con mi Creador. Aleluya. Fue el momento más hermoso de mi vida. De la muerte a la vida. Y yo lo decía: yo no voy a servir a Dios para ser uno más de esos hipócritas. Yo no quiero ser así. Y decía el Señor: ¿y por qué tienes que serlo? Esfuérzate y ya está. Enfócate en aquellos que lo han logrado y ya está. Quítate esa mentalidad. Y sí es cierto, son prejuicios que marcamos como márgenes, como tabuladores que no me dejan crecer. ¿Quién los pone? Yo mismo los pongo. Yo mismo me pongo el tropiezo para caer. Es que siempre que paso me tropiezo. Pues, hermano, pues quita la piedra. Cristo vive. Oh, mi alma alaba a Cristo Jesús. Hebreos 12:6 dice: porque el Señor al que ama disciplina. Y la intención detrás de la tormenta es: Dios disciplina para redirigir, no para destruir. Jonás no estaba siendo castigado, estaba siendo rescatado. Jonás huyó, pero Dios persiguió con amor. Por eso, hermano, donde quiera que tú huyas o te vayas, allá te va a alcanzar el Señor. Porque sabe una cosa, que Dios ya la trae contigo. Y Dios perfeccionará la obra que comenzó desde el principio hasta que sea perfecta. Cuando vayas en el camino, ahí te va a hablar Dios y va a reivindicar tu pensamiento. Un día, hermano, ¿se acuerda de Abraham, la historia de Abraham? Cuando va a Egipto y se trae a la esclava Agar. Y de pronto a Agar se le suben los humos, se creía señora y era una esclava. Pero como se le dio la oportunidad, Sara mismo cometió ese error. Le dio la oportunidad de estar con su marido para adelantar el proceso de Dios. Vaya. Y ahora aquella esclava se quería sentir señora. Ahora resulta que los patos le tiran a la escopeta. Y de pronto Abraham se siente desesperado y va a Dios y dice: Señor, pues mira qué rollo. Dijo: ¿qué? Pues mira, es que, mira, obedece lo que dice tu esposa. ¿Y sabe qué hizo Sara? Le habla a Agar, la esclava, y le dijo: te largas de aquí con tu chamaco. Pero que largo. Y Abraham, porque Dios ya le había dicho. Y Abraham y Sara, Agar se va por el desierto, desesperada, confundida. La arrogancia estaba llegando a su fin. Allí: la voy a matar. No dice la Biblia eso, no, yo lo imagino. Pone al chamaco allá y ella se va al otro lado. Se sentía morir. Pues aquí nos quedamos y ya. Ese tipo de berrinches que luego hacemos nosotros. Si Dios no me suple ahora lo que yo le estoy pidiendo, dejo de ser tu hijo. Hermano, siéntete privilegiado que Dios te acepta. Sintámonos privilegiados. El gozo que hay en los cielos cuando un pecador se arrepiente es por la gracia de Dios para nosotros, no porque nosotros lo recibimos a Él. No sé si me explico. Y viene el ángel del Señor a Agar y le dice: Agar, agarra a tu hijo y vuélvete con tu señora.
y sirve a tu señora. Muchas veces nosotros en rebeldía tiramos patadas y espavientos aquí para allá y no quiero nada, pero ya dentro del corazón tú sabes que hay una tremenda necesidad de Dios. Y hasta te metes en conflicto con los hermanos porque traes algo en el corazón, hermano, y no me dio nada, ya que se pierda todo, ya está. ¿Así? De allá de tu desierto te va a hablar Dios y te va a hacer regresar. Y vas a tener que entender el proceso. Si Dios va a usar a un gran pez, va a usar a quien vaya a usar una situación, lo va a hacer por rescatar el propósito de tu vida. Aunque algunos andan allí como que sí, que no, que media no. Pero ese hermano, ahí le va. Jonás huyó, pero Dios lo persiguió con amor. Cada paso fue una confrontación divina para Jonás. Ahí le va. La tormenta que vino cuando andaban en alta mar en aquel crucero. La tormenta fue la primera llamada de atención para Jonás. Y en aquella tormenta confrontó su desobediencia. El miedo que entró en los marineros fue la segunda llamada. Los marineros confrontaron su responsabilidad. Oye, dormilón, levántate. ¿Será que los dioses traen algo contra ti? Echar suertes fue la tercera llamada. Y la suerte confrontó la identidad de Jonás. Y la cuarta fue el gran pez. El pez confrontó su destino. Calafia, Marina, avientan a Jonás, se calma la tormenta. Ahora Jonás va dentro del gran pez. ¿Qué representa eso para nosotros? En el Señor, amados hermanos, hay tiempos, diga conmigo, tiempos, dígalo fuerte, tiempos y sazones, o sea, temporadas. El sembrador conoce los tiempos. El sembrador, dice la Escritura, salió a sembrar. Y obviamente no va a salir a sembrar cuando no es tiempo, no entiende la temporada. Me estoy explicando, bien. Ustedes, vosotros, dígalo. ¿Entiendes tu temporada? ¿Estás entendiendo el tiempo en el que has llegado a los pies de Cristo? ¿Estás entendiendo el propósito de Dios para tu vida? ¿Realmente lo entiendes? Si no lo entiendes hoy, lo entenderás mañana. Pero si lo entiendes hoy y te encaminas al propósito en obediencia de tu Dios, el mañana será bendición para tu vida. El mañana será recolectar los frutos de lo que sembraste hoy. El mañana, hermano, será paz para tu vida, porque aquel que es obediente a Dios, Dios lo hace prosperar en todo lo que emprende. Pero si no, te vas a encontrar con situaciones muy difíciles en tu vida que te confrontarán y te redireccionarán a tu propósito. Y vuelvo a reiterarlo, hermano, que si el que no es fiel en lo poco no puede tener mucho, y si en lo poco tú eres infiel, no vas a poder tener mucho. Se te van a cerrar puertas, y no te estoy maldiciendo, te estoy advirtiendo lo que dice la palabra antes de que llegues allí. No nos jactemos de que somos fuertes y tengamos un muy alto concepto de nosotros, que el que debemos tener. Porque Dios envía la muerte. La muerte no se manda sola. Para los hijos de Dios, la muerte solo será la sirvienta que nos llevará a Dios.
Pero yo no quiero llegar allá arriba si antes no terminé mi propósito. Yo quiero llegar a Nínive y predicarles y advertirles y decirles lo que Dios tiene para ellos. Si yo no lo hago, van a venir momentos difíciles a mi vida. Dios va a tratar conmigo para que reivindique y retome. Pero si aún con esa oportunidad yo no lo hago, el candelero va a ser quitado de mí. La luz que había en mí va a ser apagada, y Dios llamará a quien Él tome por digno o por bueno de tomar o retomar el trabajo que el Señor encaminó a alguien. Por eso dice que de lo vil y menospreciado. El Señor les dijo: vosotros, las prostitutas y los publicanos, van a ir delante de ustedes, porque ustedes, en lugar de abrir el reino, lo cierran. El reino, le dijo Jesús, va a ser quitado de vosotros y va a ser dado a gente que produzca. Hermanos, no es una casualidad de que usted y yo hayamos llegado a los pies de Cristo. Dios tiene un propósito para ti, para tu vida. Hay gente que tú tienes que hablarles, advertirles, tu familia, tu gente, y está desenfocado en otros asuntos. Háblales, pregona, predícales, háblales de Cristo. Haz tu trabajo como evangelista. Dice el verso 1 y 2 de Jonás. Dice Jonás 3, vamos a 3. Al capítulo 3. Fíjese cómo Dios, wow, qué misericordioso. Vino palabra de Jehová. ¿Cómo? Dígalo, hermano, dígalo. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: ¿cómo? Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios de una forma u otra te tiene que hacer despertar. De una u otra forma Dios te quiere que abras los ojos. En la vida tal vez no decidimos buenas cosas y cometimos errores, horrores. Nos equivocamos. Pero creo que hoy es el día que hizo Jehová para retomar el propósito que Dios llamó para ti. Tú eres un hombre de Dios, eres una mujer de Dios que estaba escondido bajo el escombro. La palabra que Dios ponga en tus labios será una palabra de vida. Será una antorcha que alumbrará familias. Será una luz que traerá vida a muchas personas. La frase clave aquí es por segunda vez. Porque Dios no canceló el proceso. Dios no canceló el propósito. Dios no cambió de plan. Dios esperó la obediencia de aquel profeta. Y de la misma forma Dios está esperando tu obediencia, hermano o hermana, tu obediencia. Vamos al verso 5, por favor. Dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Diga usted si Dios no tiene propósitos para una gente que necesita de Cristo. Hubiera llamado Dios a otro hombre, lo hubiera hecho, pero lo reivindicó, lo restauró y lo llevó una vez más a su propósito. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Este es el milagro. Un pueblo entero creyó con un mensaje de solo 8 palabras. Efesios 3:20 dice: aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Jonás obedeció.
Y Dios hizo mucho más de lo que Jonás podía imaginar. Jonás no predicó un sermón largo, no hizo una campaña evangelista, no organizó un evento, no llevó músicos, no llevó recursos, solamente obedeció la palabra de Dios. Alabado sea Cristo Jesús. La obediencia simple produce resultados sobrenaturales. La obediencia simple produce resultados extraordinarios. Jonás no era perfecto, pero obedeció. Y Dios hizo lo imposible posible. Jonás huyó, pero Dios no lo dejó más. Intentó esconderse, pero Dios lo encontró. Se durmió, pero Dios lo despertó. Cayó, pero Dios lo levantó. Y todo esto nos muestra una verdadera verdad y muy profunda. Dios nunca renuncia a su propósito en tu vida, aunque tú hayas intentado renunciar a ella. Tu excusa puede ser fuerte, pero no es más grande que el plan de Dios. Tu miedo puede ser real, pero no es más grande que el llamado que tú tienes de parte de Dios. Tu pasado puede pesar, pero tampoco es más grande que tu futuro en Cristo Jesús. Hoy Dios te dice lo mismo que le dijo a Jonás: levántate y ve. No corras por tu comodidad, no te refugies en tu excusa, no vuelvas a tu Tarsis. Ve hacia tu propósito, porque cuando tú das el paso, Dios hace el milagro. Ponte sobre tus pies, mi amado. Alabanzas a Cristo Jesús. Dios está llamando a su iglesia, hermano. Él pagó el precio a través de su Hijo Jesucristo por redimirnos a nosotros de esta vida, de esta esclavitud. Y viene de tiempo en tiempo a renovarnos. No la idea, no, el propósito. Qué tremendo es, hermano. Dice el libro de los Hebreos que Dios tenga que hasta jurar por sí mismo para que comprobemos la eficacia de su promesa, la fidelidad de su promesa. Que los que hemos creído somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y que la promesa de nuestro Padre no se limita a las circunstancias, no se limita al estado de ánimo que hoy tengas o tengamos. Yo quiero hablarle en esta tarde ya a aquellos que en un momento sintieron que estaban estancados y no podían dar el otro paso. A ti, Jonás, te está hablando Dios. Vení aquí enfrente.